Florencia Marcarián, la vamos a saludar. Florencia nos va a hablar, ella es abogada previsional. Vamos a hablar, Santi, del tema de la jubilación mínima. Florencia, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un placer. ¿Cómo estás, Bien, Florencia? Florencia, placer nuestro. Vamos a hablar de la jubilación mínima, de cuánto es, a cuánto va a llegar en septiembre. Contanos, por favor. Tenemos una jubilación mínima hoy de 70.900. Con el bono previsto para los saberes mínimos, en el mes de agosto esa jubilación pasa a estar en los 90.000 pesos. Ahora, se espera que el aumento para septiembre, por la fórmula de movilidad, sea de un 23,32%, es decir, que esa jubilación que hoy está en 70.900 pasaría a estar en 87.400. Bien. Claro que se queda muy por debajo de lo que venían cobrando los jubilados y los pensionados en este último trimestre, con ese bono de los 20.000 que hace que lleguen a los 90.000. Florencia, ¿y es el último aumento que está previsto o quedan aumentos de acá a fin de año? El próximo aumento va a ser en diciembre. Y entra en el aguinaldo, supuestamente. Perdón, no escuché. ¿Entra en lo que sería el aguinaldo final? Claro, ahí, por supuesto, más allá del aumento por movilidad que se va a dar también en diciembre, va a estar seguramente los bonos que se van a seguir pagando, porque si no se encuentran los jubilados y pensionados con que cobrarían de menos, y por supuesto el aguinaldo. O sea, la mínima de una jubilación en la Argentina a fin de año debería estar rondando los 100.000 pesos. Esperemos que sea más, pero sí. Hay una segunda cuota del bono de refuerzo, no sé si ya lo mencionaste o hay una segunda cuota. Para el mes de agosto van a recibir todos aquellos que perciben un haber mínimo, un bono de 20.000 pesos, y para quienes perciben hasta 2 haberes mínimos, ese bono va a ir decreciendo hasta los 5.000 pesos. Luego también están aquellos que cobran un haber mínimo, pero que para jubilarse tenían los 30 años de aportes o los superaron, es decir, que no tuvieron que acceder a esa jubilación con la moratoria. Bueno, si ellos están cobrando la mínima por una ley, siempre tienen que tener el 82% del salario mínimo vital y móvil, y por eso es que se les agrega un bono, o sea, más allá del bono de los 20.000 pesos, se agrega un bono para ese complemento. ¿Y ese bono está pensado en algún momento incorporarlo dentro de lo que tiene que ver con la jubilación o no? Porque esa es la gran duda. Cuando pones el bono y equiparás, bueno, el monto que gana un jubilado no es el que realmente cobra por la mínima. Siempre se esperan los anuncios, más allá del aumento de la movilidad, del refuerzo previsional. Lo que pasa es que es justamente esto, mientras no se analice colocar ese bono como parte del haber, siempre van quedando por debajo de lo que venían cobrando. Entonces, sin un bono hay una pérdida de por vida para la gente que cobra un haber mínimo, porque no integra esa base, entonces los aumentos nunca son con el importe del bono. Es decir, en vez de ser el aumento sobre los 90.000 pesos, por ejemplo, que cobra una persona el haber mínimo este mes, es sobre esos 70.000 pesos. Y siempre va quedando por debajo justamente de lo que se cobra con estos bonos, y también con el tema de la inflación. Siempre quedan por debajo de la inflación. Es difícil que lleguen a empatar. Alguna vez sucedió, pero no es lo general. Florencia, ¿y cómo quedarían la AUH, la pensión no contributiva por invalidez, todo eso? Las pensiones no contributivas estarían por arriba de los 61.200 pesos. Quienes cobran la PUAM van a percibir un poco más de los 70.000 pesos, y para las asignaciones están alrededor de los 17.000. Bien, un escenario complicado en una canasta que hoy, ¿cuánto están por debajo de lo que es la canasta de los jubilados, Florencia? Una mínima contra la canasta, teniendo una vivienda, ¿no? Obviamente, que eso de por sí está descontada, que no estamos tomando un alquiler. Por supuesto, sí. Y la canasta básica para los jubilados está por encima de los 248.000. Antes estaba por encima de los 202. Bueno, ya ha superado ese monto, está por encima de los 248.000 pesos. Es decir, que la mínima, por supuesto que no alcanza. Siempre se ha necesitado generalmente 3 haberes para poder alcanzar ese monto. Por supuesto que los jubilados también tienen
otras necesidades, ¿no? Que tiene que ver con lo que hace la medicación, a la atención médica, los gastos en la farmacia, que por supuesto que hay muchos medicamentos que se cubren, pero hay otros que no se cubren en su totalidad. Hay algunas otras cuestiones que uno tiene que resolver de manera personal, entonces no alcanzan. Florencia, ahí diste un dato importante, porque las variables económicas están distorsionadas donde lo mires, un alquiler, la incidencia en un sueldo. ¿Cómo era antes la canasta básica de un jubilado medida a la jubilación mínima? ¿Siempre fue 3-1? Porque esto lo venimos escuchando y cualquier noticia que busquemos de hace 10 años, 15, 4 o 20, termina siendo lo mismo. Sí, siempre, por supuesto que más allá de perder contra la inflación, nunca llegan a alcanzar esa canasta básica, pero hablamos de que no se llega a alcanzar ni siquiera la mitad de ese valor. Entonces, quizás habría que pensar alguna fórmula de movilidad que acompañe esto, ¿no? Porque también entra en juego la fórmula de movilidad que siempre se discutió, bueno, es más favorable la fórmula que existía antes, bueno, pero antes esa fórmula no acompañaba a los jubilados y a los pensionados con el haber. Hoy podría ayudar. Entonces, más allá de pensar en una canasta, en una jubilación, en una pensión que acompañe la inflación, también hay que tener en cuenta el monto de la canasta básica, ¿no? Una jubilación que acompañe. Florencia, ¿cómo es? Además de consultarte por el tema concretamente jubilatorio, el que estamos hablando, ¿la gente te consulta, por ejemplo, en función de su incertidumbre, sus angustias? ¿Qué pueden hacer si tienen para ahorrar? ¿Qué pueden hacer con la plata? ¿Inversiones, plazos? ¿Te consultan? La gente está generalmente muy preocupada para poder llegar a fin de mes, que esto es una realidad. Que los jubilados generalmente están preocupados porque no les alcanza para la medicación y que tienen que pedir ayuda a sus familiares. Entonces, la cuestión de la inversión queda un poco relegada. Hay algunos que sí lo pueden hacer. Por supuesto que hay alternativas para poder invertir cuando uno puede ahorrar, pero les cuesta sí llegar y necesitan del apoyo familiar. ¿Hay, Florencia, algún apoyo más allá de lo económico que tenga que ver, por ejemplo, con los medicamentos, con apoyar esta canasta básica y descartar algunos elementos que tienen que comprar? O, por ejemplo, parecería increíble que le estemos cobrando el IVA a los jubilados. ¿Hay algún proyecto respecto a eso? Lo que hay por el momento son los créditos que ha sacado el organismo previsional, la ANSES, que es una manera de ayudarlos a poder... se ha establecido esa línea de créditos para que el jubilado invierta en el país, para que realice viajes, para que pueda arreglar la casa. O sea, esos eran algunos de los motivos por los cuales se otorgaron los créditos. Pero también es cierto que se utilizan para poder pagar deudas. Claro. Por supuesto que aquel que esté en mejores condiciones, ese crédito lo podía sacar y de alguna manera invertir. Por supuesto que no en moneda extranjera, porque una de las cláusulas es que durante 12 meses no pueden obtener moneda extranjera. Hemos visto muchos comentarios acerca de sáquenlos de toda manera, total lo podemos invertir y generarle interés a eso. Bien, Florencia, te agradecemos un montón este contacto, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Florencia Marcarián con toda la información previsional.